Buen día, amigos de Perú 21. Estamos acá con Juan Claudio Lechín, analista político, que va a hablar sobre las elecciones en Bolivia. Él está ahora en Perú, viviendo, pero él conoce toda la región, por supuesto, y conoce, por supuesto, Bolivia, ¿no? Buen día, ¿cómo le va, doctor? Muchísimo gusto, gracias, Carlos. A ver, a 5 días de las elecciones, usted debe tener más información que nosotros, definitivamente. ¿Cuál es el panorama? Bueno, la, la democracia, el pueblo boliviano está muy confiado en las encuestas. Las encuestas señalan que Doria Medina encabeza la, la preferencia electoral con 21% aproximadamente, seguido por Tuto Quiroga, que tendría un punto menos, con 20%. Y ahí, en tercer lugar, y al parecer es una buena noticia, un joven de apellido Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, está en tercer lugar con 8%. El candidato del régimen, de apellido Rodríguez, Andrónico Rodríguez, aparece con un 6%, en el quinto lugar. Por lo tanto, hay una actitud de mucho optimismo en la gente porque el régimen en estos 20 años se ha degradado totalmente y la ciudadanía, ni siquiera sus viejas bases sociales, tienen confianza en el régimen, en sus promesas, en los viejos bocadillos socialistas de destruir un enemigo inmenso. ¿Demasiado optimismo para ser real? Eh, Mira, lo que pasa es que seguimos confiando en las encuestas como una guía aproximadamente segura de lo que sucede Ajá. entre el electorado, cuando hace tiempo en Bolivia las encuestas no son verdaderas, no han estado ajustadas con el sentir del pueblo. Evo Morales ganó las elecciones del 2018 aparentemente con las encuestas a favor y en verdad las había perdido. Por eso hubo un monumental fraude electoral. El régimen controla el sistema judicial, el sistema electoral, controla el sistema parlamentario, de tal manera que la sospecha controla el ejército, controla la policía, controla encuestadoras, influye o extorsiona o eh, corrompe empresarios, periodistas, de tal manera que esperar que semejante red de, de, de ilegalidad política pueda aceptar una derrota está siempre en la sospecha de la ciudadanía y, por supuesto, de cualquier analista más o menos serio. De tal manera que, más allá del optimismo y de lo que señalan las encuestas, todos estamos esperando ver dónde está la trampa. Porque si en términos normales todo iría según las encuestas, tendríamos para agosto, para la segunda vuelta, una segunda vuelta entre alguien que se reclama un socialdemócrata, que es Doria Medina, y alguien que se reclama un conservador liberal, que es Tuto Quiroga. Con lo cual, el país, dentro de todo, más allá de las virtudes y defectos de cada uno, son hombres de la democracia y que respetarían la alternabilidad de poderes y respetarían la sucesión, cosa que este régimen no ha respetado. Y tendería a ser más transparente en ambos casos, puedo asegurarlo tanto Doria Medina como Tuto Quiroga. Se Pero dice que... ese paraíso, sí, adelante, No, perdón, diga. ¿El paraíso? ese paraíso que se avisora a partir de las encuestas es lo que a muchos bolivianos nos llama a la desconfianza, porque el régimen en estos 20 años ha sido ruin, ha sido tramposo,
ha sido criminal, ha tenido que ver con la ilegalidad, el narcotráfico, con el apresamiento. Ya vemos que todavía sigue presa sin condena la expresidenta Yanine Áñez y otros presos políticos, de tal manera que a pocos días, si bien las encuestas, si estuviéramos en los años 90 del siglo XX, del siglo pasado, podríamos tener un optimismo cierto y no tener como hoy un optimismo lleno de sospechas. Hay algunas cosas que son novedades, ¿no? Aparentemente, ¿no? Se dice, creo que 30% de blancos e indeciso es histórico, no sé si es verdad, pero es altísimo en todo caso, lo cual podría Sí, haber un voto escondido. sí. Es muy buena tu pregunta, Carlos. Si estuviéramos en una elección transparente, sabríamos que parte de un porcentaje de esos blancos, indecisos y nulos, que suman el 35%, 30%, como indicas, una parte iría al voto, iría a votar por alguien. Y otra se mantendría en su insistencia de nulo, blanco o indeciso. El gran problema y el gran temor es que ese 35% a través del fraude sea localizado en favor del candidato del régimen, que es Andrónico Rodríguez, que está en quinto lugar. Ese es un poco uno de los grandes temores, ¿no? Que a través de un sistema de fraude, que ya lo han ejercitado en el pasado, vale la pena decir que desde el año 2006 yo le hice una huelga de hambre desde mi condición de ciudadano, no desde una posición política ni desde un partido, sino desde una condición de ciudadano. Yo le hice una huelga a Evo Morales en el año 2006 que creció desde la soledad de mi huelga a 1.500 huelguistas en toda Bolivia por la violación de las normas constitucionales que hacía Evo en aquella época. Ya en ese momento yo denuncié la presencia de cooperación venezolana en identificación nacional, vale decir, el proceso se iniciaba con la máquina del fraude. Y lo decían algunos artículos de prensa que la gente pasó por alto, porque en líneas generales, cuando uno escucha estas noticias que son un poco alarmantes, la colectividad sana trata de echarla bajo la alfombra, no quiere causarse estrés con eso, pero efectivamente ese fraude fue creciendo hasta el punto de controlar la máquina de fraude en su conjunto. En muchos casos se vieron que muertos votaban, que Claro. pueblos que tenían 500 habitantes de pronto votaban 5.000, ¿no? Y un segundo elemento, por supuesto que Cuba y Venezuela, inteligencia cubana, agentes cubanos vestidos de profesores, de médicos, en otras tareas asistenciales, de alfabetizadores, han estado permeando la sociedad boliviana. Un poco lo que sucede ahora es que todas esas zonas indígenas que antes eran sujetas de ser permeadas y votar a favor del régimen, hoy ya no. De tal manera que una parte de la irregularidad que podríamos esperar es el fraude, tanto en las urnas de votación como cuando se suben a la máquina. En ambos momentos puede haber fraude. En el 2019, un ingeniero boliviano joven descubrió que había en la máquina entraban estos que invaden, ¿no?, el internet, ¿cómo se llama? Los piratas, y entraban a colocar votos dentro de la máquina. Y eso se denunció y la OEA lo tomó, y esa fue la razón por la que la elección de Evo Morales se cayó. Pero en el 2020, que también hubo fraude, cuando subió Arce Catacora, ya se habían eliminado ciertos enemigos que habían denunciado
eso y volvió el régimen al poder. Ahora, Hoy hay un segundo elemento, Carlos, y es que Jimena Costa, una importante analista y académica boliviana, Jimena Costa, denuncia de que están entrando con el venezolanos a Bolivia con el cuento de la repatriación desde Chile hacia Venezuela, que estarían entrando a Bolivia por miles para votar. Por un lado, obviamente, como sucede siempre, y porque no hay, digamos, autoridades que lo evidencien, como sucede siempre, hay gente que dice que es falso. Y por otro lado, hay gente que dice que es cierto. Yo en esos casos, conociendo las operaciones de Cuba, de Venezuela, del socialismo del siglo XXI, más que ver si las cosas son ciertas o falsas, a partir del criterio de uno, que no tiene ningún asidero, yo me inclino siempre por el modus operandi. Si esto ha sucedido en el pasado, en el caso de ellos, podría suceder en Bolivia, habría una alta posibilidad de que suceda en Bolivia. Y ahora, esto ha sucedido en Venezuela. En las elecciones pasadas, cubanos han votado en Venezuela. Hay una enorme cantidad de cubanos en Venezuela. Ya Chávez decía en el 2011 que habían 60.000 cubanos en Venezuela. Y se estima que posteriormente han crecido mucho la comunidad de cubanos en Venezuela y todos vienen con la consigna de votar por una determinada papeleta. ahora, Todas estas cosas. Sí, adelante, sí, Carlos, más allá perdón. del fraude que usted señala, digamos, las encuestas tampoco vivieron muy bien o no suelen tradicionalmente muy bien el sector rural, ¿no? Que es el fuerte del MAS. ¿Qué pasaría con este partido después? ¿Cómo vaticina el día después de mañana? Sí, mira, ciertamente el área rural siempre ha sido un área donde las encuestas no se han realizado por obvias razones, aunque ya está conectada por teléfono. La cantidad de celulares que hay en el área rural boliviana es como en el Perú, está perfectamente bien conectada, de tal manera que una encuesta telefónica se puede hacer. Eso es, yo pienso que es un viejo recurso que había en el siglo XX, de que las encuestas no se hacían en el área rural, lo que permitía una incógnita y de que el fraude que sacara el régimen, sobre todo en esta primera mitad, en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, el fraude que produjera el régimen, pudieran periodísticamente o mediáticamente alegar que era el voto campesino. Mm. ¿Me explico? Estando perfectamente vinculado el campo vía teléfono celular y habiéndose hecho muchas encuestas por celular, se alega de que el campo no está para tener ese recurso de esa masa votante para movilizar el fraude. El campo está perfectamente integrado en materia comunicacional. No está tanto, incluso te podría decir, en carreteras como está integrado a través de la telefonía, ¿no? Perfecto. Ahora, va a haber aparentemente una mayoría de derecha en la Asamblea, ¿no? Sería Sí, la primera vez digamos, en muchos años, 20 años. como tú dices, hagamos el escenario optimista, porque el escenario pesimista es, pues, seguir con este régimen de desmontaje de la institucionalidad boliviana, del desmontaje de Bolivia de Occidente para localizarlo en el bloque antioccidental, en el bloque de las tiranías euroasiáticas. Un poco como funciona este modelo es que te desmontan a través de romper tus amarras con Occidente, las estructuras, lo legal, las relaciones internacionales, una serie de cosas, la dependencia financiera, etcétera, rompen esas amarras. Ese es el modelo eh, comunista que hizo de este Fidel Castro en Cuba, es romper todas esas amarras
para crear nuevas amarras en el bloque, en aquella época, soviético y ahora en el bloque antioccidental que lo conforman China, Rusia, Irán y Cuba. Entonces, es casi una operación de desinstalación y de reinstalación, porque ya tus finanzas ya no dependen del Fondo Monetario, de los bancos occidentales, sino que dependen de los bancos chinos, etcétera, etcétera. O sea, es una desinstalación de Occidente, una reinstalación en el bloque antioccidental. Bueno, esta operación, digamos, seguiría si se queda el régimen a través de Andrónico Rodríguez bajo las modalidades y particularidades que las salas situacionales de ellos determinen, ¿no? Destruir la economía, destruir la exportación de soya, etc. Entremos, digamos que esa ruta es una ruta conocida por todos, ya la hemos visto en Venezuela, la hemos visto en Nicaragua, la hemos visto en otros países, la hemos visto en la misma Bolivia. Entonces, ha avanzado más lento en Bolivia, pero la hemos visto en Bolivia. Como Ahora, sabemos más o menos a dónde nos lleva esa ruta, sí. hagamos el escenario que propones, que es un escenario donde Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina ganan las elecciones. O estén de finalistas ambos en las elecciones y tengan una mayoría parlamentaria. Pa- Sí, adelante. sí, para redondear un poco, ¿no? ¿Qué pasaría con Arce y con Morales, ¿no? Evo Morales ha dicho que Luis Arce se va a escapar a Venezuela, esa pelea, bueno, ¿cómo podría continuar, no? Eh, yo pienso que se tendrían que escapar muchos si pasa esta operación por y no sería como en época de Yanine Áñez, ¿no? Que se escaparon muy pocos. Yo creo que ahora se escaparían más, pero porque el factor Trump viene a jugar otro tipo de ecuación, ¿no? El apoyo norteamericano va a ser mucho más fuerte, mucho más decidido al nuevo gobierno. El público va a exigir el procesamiento de los culpables de corrupción, de asesinatos, de narcotráfico. Estados Unidos va a exigir cabezas del narcotráfico. Va a ayudar a, a reestructurar los servicios de inteligencia, la DEA, el control de, la, de los cocaleros y de la producción de cocaína en Bolivia. De tal manera que el solo triunfo de ambas partes produciría procesos importantes de justicia. Por lo cual, evidentemente, y sabiendo todos que eso iría a suceder, por supuesto que se irían la mayor cantidad de ellos hacia otros destinos donde no puedan ser extraditados. Para mí siempre es... pero bueno, no hagamos juicio, estamos haciendo ese escenario, pero sí creo que Arce, Evo Morales y muchos de sus ministros y muchos de sus operadores políticos prepararían maletas para irse, incluso si ganan, si los dos quedan de finalistas en esta elección dentro de 5 días, la mayoría de operadores políticos las ratas empezarían a salir del barco que se hunde para tratar de salvarse anticipadamente y no esperar hasta el último minuto. Creo, Los hijos de Arce tienen muchos actos de corrupción, de tal manera que sí habría un momento muy importante de justicia, ¿sí? ¿Hace cuánto que no había una segunda vuelta y con partido de derecha? Creo que hace mucho tiempo, ¿o me equivoco? Sí, no te equivocas. El 2005 ganó Evo Morales con 57%, no hubo segunda vuelta. Posiblemente el 2003, ya son 20 y algo de años de esas épocas. Para terminar, eh,
¿Cómo afectaría esto en Perú? Usted está viviendo en Perú últimamente, hay que decirle a Sí, sus sí, lectores. ¿Cómo afectará? Creo que sí. lo de Bolivia en Perú siempre hay mucha influencia, no solo política, sino también en cuanto a la venta de oro, ya hemos hablado de eso, en cuanto a la influencia de la Universidad de los Andes, en fin, perdón, del altiplano. Hay mucha influencia del MAS en Puno. ¿Cómo se reconfiguraría esto en efecto, en Perú, ¿no? ¿Cuál podría ser el efecto Un en Perú? poco antes de saltar a eso, Sí, terminaremos con el escenario de sí, el día después. Si los sí, dos quedan con mayoría parlamentaria, vamos a tener en Bolivia un camino de todas maneras muy escabroso hacia adelante. Primero porque hay que tomar medidas radicales en cuanto a la gasolina. Ellos han destruido la economía y Bolivia era un exportador de gas, es uno de los mayores exportadores de gas que había en el continente y de pronto ya no tenemos gas. O sea, hay una cantidad de cosas por reestructurar en Bolivia eh, de una manera acuciosa y que van a no ser necesariamente populares. Subir el precio de la gasolina nunca es popular. Eh, Va a tener efectos el próximo gobierno, cualquiera sea, y por eso es importante que tengan un pacto parlamentario para poder resistir los embates en el Parlamento. Ahora, no nos olvidemos que ellos siempre intentan controlar la calle a través de operadores de manifestaciones y van a tratar de incendiar el país para mantener la inestabilidad. Pero yo ahí creo otra vez que los gringos van a entrar a apoyar determinados sectores de la policía para volverlas eficientes, determinados sectores van a con más técnica que la actual oposición, que tiene políticos, pero no tiene técnicos en todos los aspectos, va a tratar de mediatizar esos movimientos sociales eh, con la esperanza de que se produzca con el tiempo un fortalecimiento de la institucionalidad y de la democracia. Pienso que si ambos dos llegan a la segunda vuelta, sería una excelente noticia, pero no dejaría de tener un camino escabroso de resolución, más cuando Doria Medina tiene muchos ex masistas en su, en su círculo de confianza, ¿no? Es un poco lo que sucede con la socialdemocracia a nivel global. Está bastante permeada por la ultraizquierda y es una ultraizquierda que tiene un discurso muy seductor, muy fuerte, muy radical, pero que a la vez hipnotiza, ¿no? Entonces, bueno, pero cualquiera de los dos que logre hacerse de la presidencia, si en el Parlamento pueden hacer un pacto, creo que sería así, de todas maneras. Podríamos tener la esperanza de que Bolivia, como le sucedió al Ecuador en el 2018, empezaría a salir de esa noche que ha significado el socialismo del siglo XXI. perfecto. Ahora, hemos hecho los dos escenarios. ¿Qué pasa si sigue el MAS y qué pasa si alguno de los dos llega? Ahora, ¿qué va a pasar con el Perú? Si el MAS se queda, yo quisiera recordarles a los peruanos que cuando, cuando en el 2009, durante el gobierno de Alan García, en Bagua degollaron varios policías, casi al unísono, en varios lugares, como si fuera una operación de ejecución militar, fueron degollados varios oficiales de policía al día siguiente de haber sido capturados. Por la naturaleza, cosas que uno desconoce, nadie alegó que hubiera sido una operación militar, y más bien todos se conformaron en que era una operación de unos indígenas enojados, ¿no? Pero los indígenas enojados y todo ser humano enojado, al día siguiente, cuando es un ser humano normal, honesto, de familia, al día siguiente se le pasa el enojo y ya ves a un ser humano y no a un policía, ya tu mujer te dice, no, ¿cómo lo vas a degollar? ¿No? Pero lo sorprendente es que al día siguiente, no me acuerdo si fueron 16 o más policías que fueron degollados al día siguiente en la mañana, ¿no? Casi, otra vez estaban en distintos lugares. Ya en ese momento, del 2009, yo leí en la prensa peruana una noticia chiquitita de que habían detectado operadores bolivianos en las cercanías de Bagua y Yembargo, que son noticias que nunca salen porque son como noticias de inteligencia que el mundo político a veces no quiere darles
curso para no enemistarse diplomáticamente con un gobierno, pero la noticia está. Con esto quiero decir que la presencia de bolivianos, que nos parecemos a los peruanos, por lo menos facial y caracterológicamente, no han dejado de entrar al Perú y de hacer lo que este bloque sabe hacer, que es formar gente, radicalizar a la gente. No me extraña que la gente de Ayacucho, que bajó en el 2021, 2022 a Ica a hacer esas enormes protestas y después se retiraba nuevamente a Ayacucho, haya habido también un componente de gente formada o educada en Bolivia. En el caso de Puno tiene mucha influencia boliviana porque hay un comercio muy grande y porque son bloques aymaras, ambos dos, ¿no? Hay muchas familias pobres y ricas que se unen permanentemente entre La Paz, entre toda la ribera del lago de La Paz con Puno. La radicalidad de Puno en gran medida, creo yo, que está incitada por la radicalidad indigenista Claro. del MAS. Ya, es cierto que ya había una base, ¿no? Había una base de disposición, pero quien le da ánimos, quien la moviliza, es esa insurgencia plurinacional boliviana, ¿no? También hay grandes vinculaciones en materia del oro ilegal. Hay mucho oro ilegal que sale por Bolivia. Bolivia se ha convertido, como todo país del socialismo del siglo XXI, en un hub de la ilegalidad. Quiero darte un dato que precisamente por antiguo es más válido, porque nos señala que hace 20 años, en el año 2007, una amiga que hace una investigación en Bolivia descubre que el 2007 habían 700 vuelos de Bolivia a Venezuela por año. O sea, significa casi 2 vuelos por día, cuando no había flujo de pasajeros ni vuelos comerciales directos de Bolivia a Venezuela. Pero sin embargo, Asana, de SAPSA, el controlador aéreo de aeropuertos, registraba, y ella es una periodista, registraba, y ella hizo el levantamiento de que se registraban 700 vuelos directos de Bolivia a Venezuela. Increíble. Un par de años más tarde, Naciones Unidas declara de que la parte de narcóticos de Naciones Unidas declara que Venezuela es el primer puerto, no aeropuerto, puerto de salida de cocaína del continente. Wow. Inferencia fácil, sin dificultad. El narcotráfico boliviano estaba llevando en aviones militares, cosa que se corroboró tiempo después, a Venezuela cocaína ya hace 20 años. Va a tardar el mundo en darse cuenta del cartel de los soles y recién la administración de Trump se anima a declararla una organización terrorista. Pero en Perú 21, tu periódico, yo escribí 5 años aproximadamente, y ahí en mis artículos de aquella época ya denuncio al cartel de los soles como una organización del narcotráfico. O sea, en los círculos que estudiábamos Venezuela, el socialismo del siglo XXI, se conocía perfectamente que el cartel de los soles era un cartel de militares venezolanos que traía cocaína de Bolivia, del Perú, del Braem, que también son de la izquierda, de la vieja izquierda peruana, radical, del Ecuador, y de las FARC y el ELN de Colombia. O sea, eran acopiadores de toda esa línea de narcotráfico. Entonces, cosa que no ha cambiado, porque esos negocios, no nos olvidemos que Evo Morales sacó a la DEA a los 6 meses de haber entrado al gobierno, de tal manera que el controlador de ese flujo no está, y no hay nada que nos diga que ese flujo ha disminuido, ha cambiado, se ha divertido hacia otros destinos o bajo otros administradores o carteles del narcotráfico, ¿no? Nada nos dice que haya sucedido, que haya cambiado algo en los carteles que tenemos en el continente. Entonces,
Si sigue el gobierno va a aumentar el problema del narcotráfico, el problema del oro ilegal también, porque en esto de ilegalidad que a veces tiene un beneficio económico y que circula muchísimo dinero, Sí. y que a veces los pueblos lo aplauden, tiene consecuencias catastróficas, porque quienes ejercitan ese tipo de negocios son unidades de altísimo poder delincuencial transnacional. Entonces, lo que hoy parece una maravilla, que el oro ilegal eh, está rebotando un flujo de dinero, está creando un flujo de dinero en ambos países, termina convirtiéndose en muertes, extorsión, asesinatos, o sea, terminan sus soldados de este tipo de negocios cuando son echados o cambiados, terminan haciendo crimen en las ciudades con la gente más pobre o con los empresarios legales. Entonces, lo que uno ve como un beneficio simplemente económico es un error garrafal, porque es como un dulce de un pedófilo a un niño, ¿no? Mm, claro, Es un caramelo con nefastas consecuencias. claro. Bueno, peor sido como Evo. Muchas gracias por su tiempo y sus palabras, doctor Lechín. Ha sido Juan Claudio Carlos, Lechín. muchísimas gracias a ti y gracias por la paciencia y por las No, al contrario. preguntas tan interesantes. Al contrario, y hablaremos cuando se sepa el resultado de repente. A ver, Sí, crucemos los pues, con todo dedos. gusto. Crucemos los dedos. Ha sido Gracias, Luis. Juan Claudio Lechín, que está en Perú además, para hablar también de Perú próximamente, pronto también. Muchas gracias, doctor Lechín. Ha sido Juan Claudio Muy Lechín, amable, amigo de Perú Carlos. 21.